Deuteronomio 33. He titulado este capítulo El plan para Israel, porque acá vamos a ver tres partes. Este capítulo totalmente hace un contraste a las advertencias y exhortación que Moisés ha venido dando a través del libro, porque es un libro que tiene buenas noticias. Es un libro, o es un capítulo, mejor dicho, con un tono en un sentido positivo, viendo un futuro idealista para Israel. Y acá en este capítulo vamos a ver que el plan para Israel, la razón por la cual Dios escogió a Israel, era para ser de bendición a otros. Era para que ellos experimenten la bendición de la misma presencia de Dios, de la misma ley de Dios, o sea, de conocer la misma voluntad de Dios, y al conocer la voluntad de Dios, al ejecutar la voluntad de Dios, o sea, obedecerla, ellos iban a servir el pueblo de Israel de bendición a las naciones. Ese es el meollo del asunto, cómo Dios coge un pueblo para usarlo en su plan de redención, o sea, en su plan de rescate en la humanidad. Las tres partes que podemos dividir este capítulo, los primeros 5 versículos del capítulo 33, habla sobre un reencuentro, breve repaso de la historia de Israel, que ya vamos a ver en detalle. De ahí la bendición a cada tribu, excepto una. Hay una tribu que no se menciona, que ya vamos a hablar, del versículo 6 hasta el versículo 25, son las bendiciones a las tribus de Israel. Y del versículo 26 al 29 habla sobre el atributo de Dios como el único, soberano, majestuoso, el único y el verdadero rey de Israel. Israel era una teocracia, donde Moisés funcionaba como un rey gobernante, pero él no era el rey, él estaba sometido a la ley de Dios. Y hemos visto cómo Dios le dice a Moisés, ya tu tiempo está listo para que mueras, inicia o comisiona a Josué, porque él es el que va a llevar al pueblo, tú no vas a entrar. Si Moisés hubiera sido el rey absoluto, teócrata, él mismo se hubiera puesto como ahora me van a cargar para entrar a la tierra, en mi trono, porque yo soy el líder de esta nación, yo soy el máximo presidente, como hoy en día la tendencia en los países socialistas es donde los mandatarios se apoderan del poder y piensan que su poder va a ser eterno o perpetuo. Acá en la teocracia, no, los líderes, Moisés especialmente, afirma que es Dios el único que gobierna a su pueblo y es como concluye la bendición. Veamos entonces, este capítulo 33 es similar a Génesis 49, para que puedan leerlo después en casa. En Génesis 49 tenemos la bendición de Jacob, el patriarca, el nieto de Abraham, Isaac, Jacob a sus hijos. Él les da la bendición. Y era algo muy común en la tradición hebrea judía, donde el padre bendecía a sus hijos, le pasaba la bendición. Esto es algo muy común que se hacía. Acá tenemos a Moisés haciendo el papel de padre sustituto sobre las tribus de Israel, pronunciando bendición a cada uno. Ahora, este poema como que interrumpe lo que la canción, el cántico, el himno que estudiamos en el capítulo 33 y también con lo que vamos a ver en el final del capítulo 34, que es chiquito, que habla acerca de la muerte de Israel. Este capítulo como que sobresale, como que si fuera, estamos hablando de un buqué de rosas y este es un pétalo o una rosa de otro color que sobresale. Y en esta bendición que Moisés da, inspirada por Dios, obviamente, lo que vamos a ver cómo, si vemos un poquito el trasfondo. Recuerden que Jacob es el que bendijo a sus hijos en Génesis 49, como les mencioné. Jacob fue conocido como el padre del engaño. Cuando ustedes leen la historia, él engañó a su padre Isaac, porque Isaac tenía que bendecir a su hijo mayor, el primogénito. Esaú y Jacob con su mamá hacen una artimaña. Él se disfraza como su hermano, su padre ya ciego, anciano, y él entonces usurpa el lugar de bendición.
aunque Dios había dicho que el mayor servirá al menor, pero ellos metieron las manos humanas y quisieron hacerlo a su manera, en vez de esperar cómo Dios iba a lograr esto. Ellos metieron las manos y por el engaño Jacob obtuvo la bendición. Eso está en Génesis 27 y lo que les mencioné, la bendición ahora que él le pasa a sus hijos en Génesis 49. Algo muy peculiar es que Jacob vivió una vida de engaño, pero el Señor lo cambió y le dio una nueva identidad, lo llamó Israel. E Israel se llama el que lucha con Dios, el que contiende con Dios. Pero él llega a conocer a Dios y a someterse a Él y a decirle a Dios, yo no voy a ser el elegido, si tú no estás conmigo, entonces no me apuntes a mí. Y esto es algo muy especial que Jacob se agarra de Dios y dice, no voy a seguir adelante con el plan que tenemos si tú no estás conmigo. Y Jacob vivió el engaño de su tío o de su suegro, tío, y vivió el engaño de sus propios hijos. Y no estamos hablando del karma, porque hoy en día dice todo lo que tú haces se te va a regresar y se refieren al karma. La Biblia habla acerca de una ley espiritual que suena como el karma, pero no es karma, porque no hay suerte ni mala vibra ni nada de eso. Habla que todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Y acá el caso con Jacob es que él cosechó engaño. Él sembró engaño, él cosechó engaño. Pero a pesar de eso, la misericordia de Dios hace de que él pueda ver a sus hijos formados y darles esta bendición, que es un paralelo a la bendición de Moisés. Ahora, cuando ustedes lean el capítulo 49, aparte de haber bendición, hay un poco de exhortación en que habla de las características de sus hijos. Por ejemplo, cuando se refiere a Rubén, que es su primogénito, el mayor, él dice y acusa a Rubén, su hijo, que él tomó de su concubina de su padre, en la bendición a Rubén. Y uno dice, ¿cómo eso va a ser bendición, Jacob? Qué resentido de padre que eres. Total, ¿vas a bendecir a tu hijo o vas a castigarlo? Pero en la bendición él habla características de sus hijos o tropiezos que tuvieron sus hijos. Moisés no hace eso, porque Moisés está hablando de un Israel que es obediente a Dios. Este es un Israel ideal. Este sería las 12 tribus cuando obedecen a Dios en su estado ideal. Obviamente la historia nos corrobora otra cosa. ¿Okay? Ahora, veamos el orden que tenemos con esta bendición, porque se menciona primero Rubén. Antes de ir a Rubén, miren, le dije que iba a hablar la primera parte brevemente porque es algo que se repite. La reseña histórica, ¿okay? Moisés, hombre de Dios. Dios lo apuntó, Dios lo llamó, Dios lo comisiona. Moisés no se apunta, no se llama, no se pone. Es Dios el que hace esto. Éxodo, lean los primeros 4 capítulos. Y entonces habla que vino el Señor en el Sinaí, es donde Dios hace el pacto con Israel una vez que los libera de Egipto y llegan al monte Sinaí y les da su ley. De ahí está hablando. Y vino con truenos, con relámpagos, tanto que el pueblo le dijo, tú mejor intercede por nosotros, Moisés, porque nosotros vamos a morir. Tú sé nuestro mediador. ¿Okay? Esa es parte de la historia de Éxodo 19. ¿Okay? Vino y entonces comienza a recalcar. Estos montes que se mencionan son montes claves en la Biblia que tiene que ver con la tierra de Canaán. Hay pasajes que yo he puesto ahí si ustedes están interesados en ver un poquito más acerca de los montes. Por ejemplo, yo puse en las notas si quieren estudiar acerca de los montes, porque Dios está relacionado con las montañas. ¿Okay? En 1 Reyes capítulo 20, recuerden cuando Dios se le presenta a Elías. En el capítulo 20 lo sustenta porque él huye después en el monte Carmelo que tuvo el enfrentamiento con los profetas de Baal, 1 Reyes 18, 19, y él huye porque Jezabel, que era la esposa del rey, ella era de Sidón. Ella dice, ese profeta me las va a pagar por haber matado a mis 400 profetas y habernos dejado en ridículo, porque acá la religión oficial es el baalismo,
¿Quién se ha creído este profeta de Dios para decirnos que este es paganismo, que escojan? Y entonces ella le jura que lo va a matar y Elías huye. Y en ese monte Dios se le aparece. ¿Okay? Eso está en 1 Reyes 20. Tenemos el monte, sí, el monte que se menciona. Yo puse la lista, no vamos a ir a eso, pero lo voy a mencionar. Está el monte Moría, Génesis 22, cuando Dios le dice a Abraham que dé a su hijo en sacrificio. Está el monte Sinaí, también conocido como el monte Horeb. El libro de Éxodo se refiere al monte Horeb. Sinaí es el mismo nombre, Éxodo 19:20. Está el monte Seir, que se está mencionando acá. Eso tiene que ver con la tierra. Un pasaje de Jueces 5:4. El monte Param, el monte Gerizim y Ebal, donde se dan las bendiciones con las maldiciones. ¿Se acuerdan? Capítulo 27, 28, donde se para la mitad de la tribu en un monte y la otra mitad en otro monte, y unos bendicen y otros maldicen, y los sacerdotes al medio. ¿Okay? Ahí puse el listado de montes en caso estén interesados en estudiar la geografía de los montes. Solamente se los puse para mencionarlos. Regresamos entonces a este orden. Se menciona entonces Dios el que se aparece. Ahora, en estos primeros 3 versículos, miren, dice versículo 3, tú eres quien ama a su pueblo. Y literalmente ahí dice, tú eres quien ama a las personas que lo buscan a él. ¿Okay? No se está refiriendo específicamente a Israel, pero a gentiles. Había gentiles en tiempo de Israel, por ejemplo, cuando estaban en Egipto, Israel se prepara en la Pascua para salir. Éxodo 12, versículo 37, 38 nos dice que mucha multitud de otras etnias se unieron al pueblo para ser liberados también. Se unieron al pueblo de Israel. Y Dios nos dijo, no, a esos que se queden, porque esos no son de la descendencia de Jacob. Dios ama a los gentiles que lo buscan a él, a través de Israel. Y acá en el versículo 3 dice, tú eres quien ama, y es a los pueblos o al pueblo gentil, ¿no? Dice, todos los actos santos están en tu mano, por eso siguen tus pasos y de ti reciben instrucción. Los judíos creen que la ley a Moisés fue dada a través de los ángeles. El libro de Hebreos también habla de eso en el primer capítulo, cuando estudiemos a detalle. Pero los santos se refiere a ángeles o se refiere a los hijos de Dios, o sea, a los que creen en él. Y pueden mencionarse a ambos, ¿no? Pero acá está diciendo que Dios ama, que Dios en un sentido protege, porque están en su mano, a los que lo siguen a él y le obedecen. Es algo de la característica de Dios, ¿no? Y versículo 4, entonces, la ley que dio Moisés a la asamblea, este es el tesoro de Israel, ¿ok? ¿Qué es lo que hace a Israel especial? Es la revelación de Dios. Hay 2 opciones acá. Si no hay revelación de Dios como Israel la recibió en el Sinaí, lo que tenemos es especulación. Vamos a estudiar los astros. Vamos a estudiar las entrañas de los animales para ver el futuro. Vamos a ver bolas de cristales. Vamos a producir prácticas paganas centradas en en el ser humano, donde podamos tantear y quizás sortear al futuro. Quizás esto pase, quizás esto no. Cuando no hay revelación de Dios, hay especulación. Israel no andaba por el desierto pensando, ¿lloverá o no lloverá? ¿Habrá maná o no habrá maná? Ellos andaban seguros, protegidos y dirigidos por la mano misma de Dios y tenían la revelación de Dios. Ellos conocían a Dios por su ley, a diferencia de los demás pueblos que tenían especulación. Ok, entonces el tesoro de la asamblea de Jacob, la ley, es el tesoro, lo que hace especial al pueblo, la revelación de Dios. Dice versículo 5, el Señor, y ahí se usa, era rey. ¿Ves que no es Moisés acá? No dice Moisés era rey, es Dios, el Señor. Y se usa ese nombre que ya lo vimos en el capítulo 32. Yo les di la traducción de ese nombre. Jesurum, que significa el correcto, el justo. O sea, Israel fue llamado a vivir en justicia, en rectitud, cuando hablamos de carácter. La ley de Dios
era lo que reflejaba la justicia, la bondad, la misericordia de Dios. Y si Israel obedecía a la ley de Dios, iba a andar en rectitud. Y acá en una forma ideal, recuerden que esto es una bendición, dice, el Señor era rey sobre su pueblo que andaba en justicia. ¿Okay? Y los líderes del pueblo se reunieron, la ley era, Moisés enseñaba la ley a los ancianos, los levitas enseñaban la ley a los ancianos, a las tribus, los padres tenían que enseñar la ley a sus hijos y así era pasada de persona a persona. Quienes aprendían la ley, hemos dicho que cuando se convocaba al pueblo para que escuche la ley leída, tenía que atender hombres, mujeres, niños y el inmigrante. Todos eran incluidos en la lectura de la ley. Eso ya hemos estudiado. Ok, empezamos con las bendiciones. De acá vamos a ir rápido. Empieza primero entonces con, no hay un orden inusual, ¿ok? En que se nombran las tribus, pero les voy a dar algo característico que encontré. Rubén es mencionado primero, como ven ahí en el versículo 6, él era el mayor, el primogénito. Hay toda una historia detrás de Rubén, si quieren leerla en Génesis. Y dice acerca de Rubén que él viva y no muera. Ahora, él usurpó la mujer de su padre. Y según la ley, en Levíticos, el que se acuesta con la mujer de su padre tenía que pagar. Y acá la bendición dice que viva y que no muera. No se menciona más. Después de Rubén, el segundo era Simeón, pero a Simeón no se menciona. Se pasa por encima. No sabemos por qué no se menciona a Simeón. Después, el tercero es Judá, y ahí sí lo tenemos. Y Judá, cuando leen al capítulo 49, Jacobo le otorga a Judá el patrimonio. Judá era conocido como un hombre de armas a tomar, de pelea, militar. Voy a defender a mi familia. Vamos a vengar a nuestra hermana que fue violada. Lean la historia detrás de esto. Entonces Judá es la tribu donde viene la descendencia del rey David. Y Judá es la tribu que se escoge para que venga el Mesías. Judá, no Leví, no Rubén, Judá. En una forma profética, Jacob otorga a Judá el patrimonio. Ok, entonces tenemos Rubén, Simeón que no se menciona, Judá el tercero, cuarto Leví. Ahora, Leví era la tribu de los sacerdotes y esta tribu había sido dedicada a Dios. Es nombrada tercero, porque recuerdan que a Simeón no se le nombra, ¿ok? Es nombrada tercero. Y a Leví se le da bastante de bendición. Si ustedes ven desde el versículo 8, comienza a hablar el Urim y el Tumim en el versículo 8. Y estos eran, el Urim y el Tumim era ¿cómo se puede decir? Un pechero, no, como una placa que se ponían en el pecho, que tenían las 12 piedras hermosas que simbolizaban cada una de ellas las 12 tribus de Israel. Parte de la vestimenta de Leví, ellos se vestían diferentes, los sacerdotes, los levitas, para diferenciarlos que estaban al servicio de Dios. Cuando el sacerdote entraba al tabernáculo a pedir consejo de Dios, dirección, ellos usaban esta pieza sobre el pecho, que era como una placa que tenía las 12 tribus, y según cuando uno lee un poquito, como cuenta la historia, se aclaraban las piedras. Y Dios entonces guiaba a través del color de las piedras sobre a qué tribu le tocaba qué, o dónde había pecado. Este era el Urim y el Tumim. ¿Okay? Habla como la prueba en Masa y en las aguas de Meriba. Leví, yo mencioné esto, ustedes pueden leer en el libro de Números y Éxodo, cuando sucedió el hecho del becerro de oro en Éxodo 32, Leví es la tribu que está con Moisés y lo apoya para que se haga justo juicio. A diferencia del resto del pueblo que
Obviamente todos pecaron, ¿no? Pero los levitas apoyaron a Moisés. Los levitas también apoyaron a Moisés cuando hubo la contención de Coré, que se levantan y quieren escoger un nuevo líder. Pueden leer ustedes en el libro de Éxodo y Números. La cosa es que acá en el versículo 9 dice que Leví se preocupó más en obedecer a Dios que la lealtad familiar. Y recuerden que nuestro Señor Jesucristo algo dijo acerca sobre el seguirlo a Él, negarnos a nosotros mismos, que nadie que ame más a padre, madre, esposo, hijos, puede ser mi discípulo. Y mire, de acá viene la idea. La idea es que Leví, cuando se le dio a él la oportunidad de estar con el pueblo en contra de Moisés, ellos estuvieron con Moisés porque entendieron que la voluntad de Dios estaba con el siervo de Dios, no porque era favorito, sino que la voluntad de Dios estaba siendo conocida por Moisés y ellos prefirieron estar en contra hasta de sus propias familias, pueblo, por obedecer a Dios. Eso es lo que se nos narra en el versículo 9. Y él entonces, Leví son los que enseñan la ley, ¿okay?, al pueblo. Lo que ofrendan en el altar, lo que están a cargo del servicio del Señor. Y por eso habla de bendecirlo a él, destruir a los enemigos. Después de la tribu de Leví tenemos a los hijos de Raquel. Recuerda que Jacob tuvo 4 mujeres. 2 hermanas y 2 siervas, cada una de una hermana. Al final eran 4. Las siervas terminaron siendo como concubinas. Y las siervas terminaron siendo mujeres de Jacob porque sus propias mujeres, las 2 hermanas, se pusieron en una competencia de quién le daba más hijos al marido. Algo como una novela de Corín Tellado, ¿no? Algo como hoy en día. Pero pueden leer la historia también en Génesis. Interesante, fabulosa, nos muestra realmente cómo somos nosotros o cómo somos las mujeres cuando se trata que juegan con nuestro hombre. ¿Okay? Hasta qué punto somos capaces de actuar por venganza y celo y resentimiento. La maldad que puede venir de nuestro corazón. Bueno, para hacerla corta, Raquel era la mujer que él amaba, pero el suegro lo engañó, su tío lo engañó y borracho le dio a la fea, no, le dio a la hermana. Y la hermana terminó siendo su mujer, que era Lea. Pero él quería a Raquel porque se había enamorado de Raquel. Y el suegro le dijo, ¿quieres a Raquel? Tienes que servirme 7 años más. Tienes que trabajar para mí 7 años más. Es totalmente extraordinaria la historia porque uno dice, wow, ¿verdad? Es un ejemplo de lo que nosotros somos capaces. Y le trabaja. Amó tanto a Raquel que trabaja 14 años en total para que el padre le dé a la hija. 14 años. Mire que cuando un hombre ama, hace lo imposible por conseguir a la mujer. Así que enseñemos eso a nuestras hijas o a las jovencitas de nuestra vida, que no sean tan fáciles en dársela, porque si él te ama, Jacob, 14 años, no estamos diciendo que va a ser 14 años, pero tiene que sudarla y sacrificarla y esperar o lo que tenga que hacer. Pasar la prueba, ¿no? Bueno, de Raquel tuvo 2 hijos, Benjamín y José. José el mayor, que el padre amaba y favorecía, a él le hizo este abrigo multicultural, y Benjamín, el menor. A José, Jacob le da la doble porción cuando lo bendice en Génesis 49. Por eso le dije, lean ese pasaje. Y da bendiciones a sus 2 hijos. Recuerden que José se casa en Egipto y tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Y Jacob bendice a Efraín como el primogénito y después a Manasés. Bueno, cuando van a la tierra prometida, a Canaán, José no tiene tribu, pero la tribu de él le es dada a sus 2 hijos. Son 2 tribus y media, ¿ok? Para Manasés y para Efraín. Después se menciona a los hijos de Lea, Zabulón e Isaacar. Lea era la mayor, ¿no? La que se casó primero. Y estos dos últimos pares, Zabulón e Isaacar, el menor siempre es mencionado primero, algo interesante. Habla acerca de su poder o su prosperidad económica en el mar. Porque estas tribus, al final, cuando fueron puestas en su lugar geográfico, terminaron teniendo costas.
Miren conmigo el versículo. Entonces, el versículo 13 habla de la bendición de José y en la bendición tenemos la prosperidad y los logros de José, perdón. ¿Ok? Y la fortaleza de José, que lo describe a él y lo bendice por sus logros, por su poder y cómo no van a poder contra él. ¿Ok? Igual Manasés y Efraín. Versículo 18. Habla de Zabulón emprendiendo viajes e Isaacar quedándote en tu carpa. ¿Qué montaña para ofrecer sacrificios de justicia? Y ahí dice, disfrutarán de la abundancia del mar. Eran tribus que colindaban con el mar. Y entonces tesoros del mar eran tribus que iban a ser prósperos en la bendición, les iban a ser prósperos en la industria marítima y sus sacrificios van a andar en justicia. Este es un ideal, obviamente, ¿no? Tenemos después de los hijos de Lea, Zabulón y Sacar, tenemos a Agar, que era hijo de Silpa, una de las siervas, y después tenemos a Dan y Neftalí, los dos hijos de Bilda, la otra sierva. Después tenemos a Ser, que era el segundo de Silpa. Entonces acá se mencionan a los hijos de las esposas y a los hijos de las concubinas o de las siervas. Todos son incluidos. En nuestra sociedad, si tuviéramos que dar una bendición, en nuestra sociedad, los que quedarían incluidos serían los hijos de la esposa. La concubina, la amante, vas a incluir a los hijos y entre comillas, por no ofender, muchos dirían de los bastardos. Estos no son hijos, estos no reciben ni un penny de herencia de mi esposo o de mi padre o lo que sea. Familias se han roto, se han dividido porque no son reconocidos. Bueno, acá tenemos Dios reconociendo el estado vulnerable de estas siervas y concediéndoles a sus hijos un estado igual de honor, de bendición que los hijos de las esposas. Ese es el Dios que adoramos y es el Dios de Israel, un Dios justo, misericordioso, no un Dios que hace excepción de personas como nosotros lo haríamos. Y a través de esa familia caótica, que quizás ni usted ni yo daríamos 5 centavos, quizás esta familia, la de Jacob, se sentaría en un programa de, no sé, Laura Bozzo o Doctor Apolo, no sé, por contiendas, casos. Dios usa una familia totalmente caótica, quizás tóxica la llamarían mucho, o no saludable, y forma un pueblo de esta familia. 4 mujeres y un hombre que había engañado y era engañado. Dios los prospera, Dios los restaura y a través de esta familia forma una nación. Y el plan de esta nación era bendecirlos a ellos siempre y cuando guardaban la ley, siempre y cuando se comportaran como Jesurún, el nombre que significa el correcto, el justo. Dios los iba a bendecir, que vemos acá, y porque ellos iban a ser bendecidos, vamos a ver cómo las naciones entonces también iban a ser bendecidas. Miren acerca, estoy en el versículo 20, Gad, ya mencioné los hijos de quién eran, ¿verdad? Dice, bendito el que ensanche los dominios de Gad, ahí habita Gad como león, desgarrando brazos y cabezas. ¿Okay? Se nos da, obviamente está hablando de fortaleza, poder. Dice, cuando los jefes, versículo 21, escogió la mejor tierra para sí, se guardó la porción del líder. Cuando los jefes del pueblo se reunieron, cumplió la justa voluntad de Dios. Ves que acá tenemos a las tribus de Israel obedeciendo a Dios en su estado ideal. Los decretos que habían dado a su pueblo. ¿Okay? Esa es la idea. Ahora, la bendición más grande de cada una de estas tribus es lo que vamos a ver en los versículos finales, versículos 26 al 29. La bendición más grande no eran las tierras que obtuvieron, no era la prosperidad económica que obtuvieron o que iban a obtener. La bendición más grande era la misma presencia de Dios en medio de ellos, la presencia personal con su pueblo. Eso era la bendición más grande. Y siempre cuando Dios esté
habitando en medio de su pueblo, siempre y cuando su pueblo esté obedeciéndole y andando en sus estatutos, eso iba a resultar en bendición. Pero cuando el pueblo se iba a tirar a idolatría, como leímos en el capítulo 32, y abandonar a Dios, entonces ellos iban a perder. Dios dice que los abandonará también. Iban a perder la bendición de la presencia de Dios, y porque Dios quita su presencia, entonces iban a experimentar hambruna, pestes, guerra, enfermedad, invasiones y hasta el exilio. Porque Dios quita su presencia, experimentan la maldad. Ahora, esto es muy importante y esto es un principio teológico. ¿Por qué hay maldad en el mundo? Porque nosotros hemos sacado la presencia de Dios en nuestra sociedad. No lo reconocemos. Preferimos creer que marcianos nos plantaron en la tierra o crearon este universo que reconocer que hay un Dios y doblegar rodillas. Así que el mal ha crecido desde el tiempo de Noé, que Dios trató de ajustar eso con Noé y su familia. Dios siempre ha querido rescatar y salvar. La maldad existe y se incrementa cada vez que yo abandono o el ser humano abandona a Dios. Y lo podemos aplicar en el ámbito familiar, acá en casa. Si yo decido andar, no estamos hablando de ser religiosas, ¿sabes? Porque hay personas que son muy religiosas y muy malas, que los ateos nos agarran por ahí. Es una de las excusas que tienen. Pero bueno, no hay excusa ante Dios. Yo puedo ser muy religioso, pero si en mi casa yo abuso de mis hijos, los maltrato, los desatiendo, me niego el estar con él, no les doy cariño, no les enseño quién es Dios, no los disciplino, no los dirijo, no gasto tiempo, etcétera. Podemos enumerar, yo puedo producir amargura en su corazón y resentimiento, y eso da a luz maldad. Maldad. La amargura, el resentimiento o el dolor que cause. Si quiero abusar a mis hijos y maltratarlos y llamarlo día por día, es que tú eres un inútil, tú eres una bestia, ¿cuándo te va a entrar las matemáticas? Y hay padres que se relacionan así con sus hijos, con golpes en su hablar. Estamos entonces formando monstruos. Y por la gracia de Dios hay excepciones. Sí, hay muchachos que salen de hogares donde los padres son malos o indiferentes o no están ahí y vienen a ser muchachos ejemplar, la gracia de Dios, porque ellos entienden y el Señor obviamente los dirige. Así que esto lo podemos aplicar en el hogar o en la sociedad. Sacamos a Dios de las escuelas. Bueno, caos en las escuelas. Tenemos que suplantarlo con otra cosa o otro estudio. Lo mismo en la sociedad. Entonces, ¿por qué hay maldad? Porque el ser humano ha desplazado y ha despedido a Dios. Es nuestra culpa. Queremos que la justicia y la verdad y la luz reine. Dios tiene que ser el centro entonces del hogar, de la persona, de la sociedad. Y mientras que eso no suceda, la maldad seguirá reinando. Y tenemos el ejemplo de Israel. Ese es el ejemplo de Israel. Yo he puesto ahí las notas para que ustedes sigan paso a paso lo que he venido mencionando sobre lo que trabaja en la democracia, en la teocracia. No había democracia, acá era Dios el que dirigía al pueblo, ¿okay? Y era Dios el único que era reconocido como rey de Israel para siempre, rey de las naciones. Ahora, en todas estas bendiciones de cada tribu, que en esta segunda parte, de versículos 6 al 25, ya voy a ir a la conclusión. Yo puse ahí, yo delineé en las notas sobre cada uno de ellos, en qué se enfoca, ¿no? Por ejemplo, puse que Benjamín, cuando se dividió las 10 tribus de Israel con la del sur, Benjamín se unió a la tribu de Judá y vino a ser la tribu del sur, Benjamín. Es más, Jerusalén, el lugar geográfico de Jerusalén no era Judá, era Benjamín. Si queremos ser más exacto, pertenecía a la tribu de Benjamín. ¿Ok? Esto sucedió obviamente cuando se dividió durante la guerra civil después de Salomón con su hijo, ¿no? Que decidió imponer impuestos más altos, Roboam. José, cuando uno lee esos 5 versículos del 13 al 17, habla sobre la prosperidad agricultural y tiene que ver lo que él hizo en Egipto.
Él salvó a Egipto de una hambruna, y no solamente a Egipto, pero proveyó a todas las naciones alrededor que venían a Egipto a comprar, porque supo administrar bien la abundancia en la tierra en esos primeros 7 años de abundancia. Acá en la bendición se le habla que José va a ser próspero agriculturalmente, tiene que ver con lo que en la persona de José. Okay. Zabulón e Isaacar, ya hablé sobre su vida económica, que están relacionados a lo que produce el mar. Gad se habla que es león y cómo obtiene la tierra. Ahora, Gad era una de las tribus que estaba al lado este. ¿Okay? Y ellos tenían que unirse a las tribus para ayudarlos a ocupar la parte oeste del Jordán. Dan habla de Dan como cachorro de león, habla sobre su fortaleza. Neftalí, posesión geográfica y prosperidad económica. Aser habla que es el más bendecido de los hijos y que tiene aceite de oliva, pongan aceite de oliva en sus pies. A las realezas y a los reyes y a los sacerdotes se le ungían los pies con aceite. ¿Okay? Y habla de gran ganancia, seguridad militar. Ahora, los versículos 26 al 29, esta tercera parte, habla sobre la relación eterna que Dios tiene con Israel. Y nos dice en el versículo 26 que no hay nadie como Dios. Hay una creencia exclusiva donde se afirma la verdad bíblica de la creencia que Dios es uno solo, del monoteísmo hebreo, judío. Miren lo que dice el versículo 26. No hay nadie como el Dios de, no dice Israel, dice Jesurún. Y ese nuevamente significa Israel como correcto, como recto, ¿no? Esta era la posición, la función que tenía que actuar como un pueblo correcto. A diferencia de la opinión de hoy en día contemporánea, la gente dice que la religión es cosa subjetiva, asunto personal. ¿Han escuchado eso? Lo que tú crees es cosa personal, no estamos para imponer a nadie, lo que tú crees es personal. Bueno, acá Israel no tenía esa opción, no era asunto personal. Vaya, el personal era creer y depender y obedecer a Dios, cada uno tenía que hacer esa decisión. Pero acá habla, sea que tú creas en Dios o no creas en Dios, Dios existe y Dios es uno, punto. Yo me puedo levantar mañana y decir, Olivia, el viento no existe. Creemos que lo existe, pero yo no existo que sea el viento. Yo creo que es un fantasma el que nos acaricia o el que nos mueve el carro. No es el viento. Y yo puedo creer eso y jurar esa, pero científicamente esta es la realidad. Crea lo que yo crea, no importa. O quizás yo crea que soy un perrito mañana. Y nuevamente, fisiológicamente, científicamente, tú eres una mujer. No importa lo que creas. Pero hoy en día la sociedad contemporánea dice que tú defines lo que eres, tú defines lo que crees. Por ahí empezamos con la creencia y ahora lo que somos. ¿Ven cómo una vez que se abre la puerta a que uno decide lo que es? Cuando estamos hablando de verdades absolutas, ¿ok? No estamos hablando de opiniones secundarias donde todos tenemos obviamente libertad de opinar. No, yo creo que el arroz se hace así, no asá. Cada uno puede hacer el arroz con coco, con esto, con lo que sea. Pero cuando hablamos de verdades fundamentales, no interesa mi creencia subjetiva. Hay cosas que son y punto. Si me tiro de un 10º piso voy a caer para abajo, aunque yo crea que voy a volar como el pájaro. ¿Okay? Si no, me internan en un manicomio y decimos esa persona necesita ayuda. La Biblia cuando presenta a Dios y sus verdades la presenta como cosa objetiva, porque Dios es eterno, Dios es absoluto, Dios no cambia y Dios no está dependiendo de cómo yo lo defino o cómo yo lo experimento, cómo yo lo siento. ¿Okay? No podemos definir a Dios porque me siento así, Dios es asá, o porque soñé así, Dios es asá, o porque soñé que Dios tenía ojos azules, Dios tiene ojos azules. Acá vemos que la creencia en Dios es algo exclusivo y fundamental en la Biblia. Ahora, los otros versículos, versículo 26 que dice que Dios cabalga para ayudar en los cielos, entre las nubes,
¿Saben por qué eso está ahí? Porque Baal era conocido, el dios Baal, como el dios que cabalga por los cielos. Baal era el que controlaba el clima, que era tan importante para una economía agricultural. Y al decir que es Dios, no Baal, obviamente estos son metáforas, ¿no? Ilustración. El que cabalga en los cielos está diciendo que Dios es el único y Baal no es nada. Baal es vano, no existe. Dios es el que da la prosperidad económica. Dios es el que hace la lluvia, Dios es el que hace la tierra fértil y no estos ritos, estos cultos, estos sacrificios a los dioses, porque necesitamos tener abundancia hoy, entonces vamos a sacrificar, no sé, a tal Dios esto. No, acá es Dios. Versículo 27, si Dios es el que da la prosperidad, el máximo, el absoluto, el Rey eterno, versículo 27, Dios es el refugio de Israel y dice brazos eternos. Esta es una declaración que habla de la eternidad de Dios que da seguridad a Israel. Dios da seguridad a Israel porque Él le da refugio. Y cuando examinamos y leemos la historia, vemos que Israel fue elegido para un papel eterno. Y ese papel eterno se llama obrar la salvación para la humanidad. Para eso Dios escogió a Israel. Y a medida que va avanzando la historia bíblica, vemos que Israel se va disminuyendo a un remanente. Y después vemos que Israel se va disminuyendo a un remanente que espera a su Mesías. Y de ahí vemos Israel o uno viniendo, un hombre, Jesucristo, que se le llama el verdadero israelita, representando a su pueblo ante Dios como Moisés, como los sacerdotes, pero en toda perfección. Y vemos cómo este Jesús trae sanidad, recuperación, redención a su pueblo. Su pueblo ahora no es todo el Israel, porque muchos lo negaron y lo entregaron, pero vemos que a todo aquel que lo recibe, como dice Juan 1:12, se le dio la potestad de ser hijo de Dios, o sea, de ser pueblo de Dios, o sea, a todo aquel que recibieron a Jesucristo se le dio la potestad de ser parte de Israel, del Israel creyente. Pero vemos cómo la historia va desarrollándose, ¿no? A través de la palabra. Ahora, este Dios, que es el refugio eterno de Israel, dice, versículo 27 al final, expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará que los destruyas. Acá estamos hablando de una violencia que es socialmente justa. No estamos hablando de injusticia, no estamos hablando que Dios manda matar indiscriminadamente a los infieles, como ciertas religiones profesan. Acá estamos hablando que Dios da justicia al malo, que toda persona mala que ha pasado por esta historia va a recibir su exacta justicia de parte de Dios. Esta es justicia social, lo que nosotros tanto anhelamos, que decimos, ese se murió en cama de oro, ¿qué tal raza? Vivió como rey. No, el Señor lo hará pagar. Y es por eso que Israel, versículo 28, puede vivir en seguridad, porque tiene la protección de Dios. ¿Okay? Terminamos con el versículo 29. Sonríele a la vida, Israel. Imagínate, teniendo un Dios como nuestro Señor Jehová, sonríele a la vida. Si creemos en este Dios de la vida, nosotros tenemos que sonreírle a la vida, no que somos ilusos o que andamos caminando por las nubes pensando que hay algo mejor en el cielo, sino que entendemos la realidad bajo la perspectiva divina y podemos andar seguros que aunque algo me pase en esta vida, yo estaré eternamente protegida en los brazos de nuestro Dios porque en Él he creído. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor, rescatado de Egipto, rescatado de varias atentados contra la nación de Israel, donde muchos se levantaron para aplastar a Israel? Nosotros en Isaías estamos estudiando cómo el rey de Asiria pretendió aplastar al pequeño pueblo de Israel, lo hizo con las 10 tribus, despojándolas de su país y pretendió hacerla con Jerusalén y Dios dijo, no sucederá, porque antes de tiempo el rey huirá a su país y Dios le da la victoria a su pueblo.
Babilonia pretendió aplastar a Israel, tampoco sucedió. Y así Roma, y vamos por la historia. Porque Dios es el que rescata a su pueblo porque lo está usando o lo ha usado con propósito y ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios, ¿no? Pueblo rescatado, Él es tu escudo y tu ayuda, Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblarán ante ti, sus espaldas te servirán de tapete. Justicia social. Exclusividad en la adoración de Dios. Cuando habla sobre, al final que habla, bueno, quizás mi versión no me está ayudando acá. Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti y tú hollarás sus lugares altos. Eso, tú hollarás sus lugares altos. Acá dice tus espadas te servirán de tapete. Esta versión no ayuda. Acá está hablando de tú pisotearás sus lugares altos, la exclusividad en la adoración a Dios y derrumbar todos estos lugares altos que eran el culto a la fertilidad, la idolatría. Al final, la adoración exclusiva a Dios triunfa sobre la mente pagana, hoy en día diríamos sobre la mente que lo rechaza, la sociedad contemporánea que lo ha rechazado. Al final la adoración exclusiva a Dios tiene que triunfar y triunfará. Concluimos los puntos que sacamos de este pasaje. La bendición de Moisés sobre Israel implica la revelación del plan de la historia de Dios para la humanidad o a la humanidad, cómo Dios quiso usar a Israel, usó a Israel en toda su debilidad para poder traer su revelación a las naciones. Estamos diciendo y repitiendo, es por eso que Dios usó a Israel. Hemos visto que Dios provee la creencia, hay una creencia, una racionalidad para nuestro universo, no es que sucedió de la nada, el universo, todo lo que tenemos acá a nuestro alrededor y cosas que no hemos descubierto, fue creado con un propósito. Efesios capítulo 1 nos habla sobre el propósito, todo es para gloria de Dios, todo apunta a su majestad, a Él, para que nosotros al ver las constelaciones nos dobleguemos y digamos, wow, Señor, tú eres maravilloso y poderoso. Eso es testimonio a tu poder y a tus decretos. Estamos manejando y vemos la luna llena. Qué linda luna, Señor. Y nuestra boca tiene que salir con alabanzas y reconocer al Creador de ese que es nuestro Padre, que es el mismo que nos cuida y nos protege. Yo le decía a mis hijos, si no estuviera la luna, no hubiera gravedad. Si no hubiera gravedad, la Tierra estaríamos todos ahogados. Porque la luna es el que controla las estaciones, el clima, todo lo que tenemos ordenadamente, que ahora entramos en invierno, es controlada por la luna. Y la luna está a una distancia exacta de la Tierra. Si estuviera un poquito más, olvídense, no trabajaría. Si estuviera un poquito más lejos, tampoco trabajaría. La luna está en su exactitud que Dios ha puesto ahí para poder sostenernos a nosotros acá. Y nosotros acá estamos personas que creemos y personas que lo rechazamos. Igual la luna está para todos. También vemos en este capítulo que hay una base justificable para conocer la realidad. Ya hemos dicho que la realidad es la revelación de Dios. La revelación de Dios está basada en la realidad de nuestra condición y en la realidad de los atributos de quién es Dios. Nosotros no andamos especulando porque tenemos una revelación. Y las cosas que no conocemos, como dice el capítulo 29, no nos pertenece, le pertenece a Dios, solamente lo revelado. Y finalmente, tenemos un apoyo a una fe bíblica para poder saber cómo vivir en un mundo caído, donde sabemos que un día va a haber una separación entre lo bien, lo bueno, lo justo, lo de Dios y lo malo. Va a haber una separación. Eso es lo que nos está hablando los versículos 29, 28, 29, que es sobre el enemigo, sobre los enemigos que se doblarán. Al final va a haber una separación. Y lo que nosotros llamamos infierno, o las personas que deciden en esta vida negar a Dios y no vivir con Dios, entonces en la otra vida Dios le da lo que ellos eligieron en esta. Dios no nos va
no es un creador que viola o violenta a las personas. Si hoy yo elijo no vivir con Él, cuando muera, entonces eso es lo que me toca, no vivir con Él, y eso se llama infierno. Que lo que es cuando uno entiende es Dios nos pone a todos los malos en cuarentena, infierno. Y aquellos que hemos creído y vivido y andado con Él, entonces disfrutaremos de su presencia por la eternidad. Voy a parar ahí. Este es un capítulo totalmente diferente a lo que hemos venido estudiando, pero les invito a que lo lean en detalle. Lean el capítulo 49 y la próxima semana, Dios mediante, estaremos terminando el 34, que es un capítulo cortito, tiene 12 versículos, y así estaremos terminando con el libro de Deuteronomio. Haremos un breve descanso de un mes y Dios mediante seguiremos en el nuevo año con el libro de Hebreos. Les pido que por favor empiecen a leer. Son 13 capítulos y si pueden leerlo varias veces para poder familiarizarnos un poco con el libro de Hebreos. Que esto sirva de bendición a nuestras vidas.